Sabes lo que dicen sobre los humanos, ¿verdad? La reina Setakator no sonaba como una madre preocupada. De hecho, sonaba más como alguien que estaba a punto de contratar a un asesino profesional. Eres nuestro invitado, pero te advertiré, Daniel Wright, la cultura de mi hija es algo complicada. Daniel Wright tragó saliva, a pesar de que el calor en la sala era insufrible para derretir hasta el último grano de su paciencia. Había algo extraño en cómo la reina lo miraba, algo entre predador y juez. Miró a la hija de la reina, la princesa Siri, quien observaba a Daniel como si fuera un insecto que podría aplastar con una sonrisa. ¿Sabes que los humanos tenemos esa tendencia a darlo todo? Daniel intentó sonar confiado, pero la frase salió más como una sugerencia de que estaba a punto de morir en los próximos 5 minutos. La reina Setakator inclinó la cabeza. Sé lo que los humanos hacen. Pero no basta con prometer. Tú debes demostrarlo. A mi hija. Si no lo logras, morirás. A la mierda, pensó Daniel. Sabía que este día sería raro, pero nunca imaginó que su destino, el de toda la humanidad, descansaría en un ritual de apareamiento. Todo parecía una broma mal hecha, pero su rostro serio y el de la princesa le decían lo contrario. Te daré una oportunidad, dijo la reina, con una sonrisa que, para nada, era tranquilizadora. Deberás complacer a mi hija, y si logras embarazarla, vivirás. Si no, serás arrojado al abismo del vacío espacial. Daniel no pudo evitar reír. ¿Perdón? ¿Qué tipo de prueba es esa? La princesa Siri resopló, como si estuviera acostumbrada a esas absurdas peticiones de su madre. Pero Daniel no era un hombre cualquiera, era un diplomático de alto rango y, como tal, tenía ciertas habilidades. Solo que ninguna de ellas servía para manejar rituales de apareamiento alienígenas. Es un derecho galáctico, Daniel, explicó la reina con la mayor seriedad del universo. Según la ley de la Tierra de las 2 lunas, los humanos deben participar en nuestro juego de la fertilidad, si quieren sobrevivir. Mi hija necesita un compañero digno. Y tú, humano, serás el elegido. Solo tienes una oportunidad. ¿Una oportunidad para convencerla a tener sexo? Daniel no podía creer lo que estaba escuchando. Se frotó los ojos, pensó que tal vez estaba soñando o que estaba bajo los efectos de algún tipo de droga alienígena. Pero no, ahí estaba, frente a la reina Setakator y su hija, la princesa Siri, una mujer tan intimidante que parecía como si pudiera partirlo en dos con solo una mirada. Exacto, dijo la reina, sonriendo con un brillo peligroso en sus ojos. Pero no será tan fácil. Tendrás que superar las 3 pruebas que te propondré. Y créeme, no serán fáciles. Daniel intentó mantener la calma, aunque la situación ya se le estaba escapando de las manos. Miró a Siri, que ahora lo observaba con una intensidad que, para ser honesto, no sabía si era un desafío o una amenaza. Estaba claro que Siri no estaba interesada en él. O tal vez estaba tan interesada que preferiría matarlo antes que dejar que tuviera una oportunidad. ¿Y qué tipo de pruebas son esas? Daniel preguntó, forzando una sonrisa, aunque su corazón latía a 1000 por hora. Siri dio un paso al frente, acercándose peligrosamente a él. Daniel no pudo evitar notar lo cerca que estaba ahora. No sabía si la distancia se estaba reduciendo por alguna razón cósmica o si la princesa estaba decidida a ponerlo en su lugar. Primero, dijo la reina, la prueba de la apología. Tendrás que disculparte por todos los errores de tu raza, los errores de la humanidad ante nosotros. Tendrás que convencer a nuestro pueblo de que vales la pena. Porque para nosotros, la única forma de que un humano merezca estar cerca de la realeza es, simplemente, que acepte su insignificancia y aún así se atreva a desafiar nuestras expectativas. ¿Disculparme por la humanidad? Daniel se rió de manera nerviosa. Eso suena como un desastre. Yo soy el tipo de persona que si me pidieran disculpas por algo, probablemente acabaría haciendo el ridículo. La reina lo miró con desprecio. Eso es precisamente lo que necesitamos ver. Si eres tan valiente como dices ser, tendrás que sobrevivir a eso primero. La princesa Siri dio un paso hacia atrás, pero no dejó de mirarlo,
como si estuviera midiendo cada movimiento suyo. Además de eso, hay otras dos pruebas. La comida galáctica, donde deberás probar lo que no hay forma de saber si no es venenoso, y después, la prueba final, el toque nocturno. ¿Qué? ¿El qué? Daniel levantó una ceja, sabiendo que las pruebas ya no serían nada normales. El toque nocturno, repitió Siri, su tono grave y serio. Un ritual ancestral en el que, según nuestros antiguos relatos, el hombre debe demostrar su valía tocando el corazón de la mujer con su alma. Algo así como, conectar nuestros espíritus. ¿Así que tengo que tocarte el corazón? Daniel preguntó, su mente corriendo a 1000 por hora. No sabía si esto se estaba convirtiendo en un romance de ciencia ficción o si era una completa locura. Pero algo en la manera en que Siri lo miraba lo hizo sentir como si estuviera hablando de algo más que solo pruebas culturales. Siri lo observó fijamente, su rostro inmutable. Exacto. Pero te advierto, humano, mi corazón no se conecta tan fácilmente. Sería un error creer que lo lograrás. La reina asintió, satisfecha con la respuesta de su hija. Este es el precio por tu vida. Pruebas ridículas, pero necesarias. No todos los humanos que han pasado por aquí han sobrevivido, Daniel. No todos. Daniel sintió que su estómago se retorcía. No había escapatoria. Había una parte de él que, a pesar de todo, sentía algo extraño, una especie de desafío, algo que lo hacía querer probar que podía manejar lo que sea que Siri y su gente le lanzaran. Pero otra parte de él, la parte más lógica, estaba diciendo que estaba a punto de perder una pelea galáctica sin ni siquiera saber por qué estaba allí. Siri dio un paso atrás, como si hubiera completado su parte del trato, y Daniel solo pudo mirarla, buscando alguna señal de que esto no iba a terminar en su muerte. Pero la mirada de Siri fue de hielo puro. Que empiece la prueba, dijo la reina, con una sonrisa torcida. Vamos a ver qué tan lejos llegarás, humano. Y cuando la puerta del salón se cerró detrás de ellos, Daniel no pudo evitar pensar en lo que acababa de decir. Esto va a ser un desastre. Daniel ha sido desafiado por una cultura alienígena compleja y, mientras sigue la mirada fría de la princesa Siri, siente el peso de la misión que tiene por delante. ¿Podrá sobrevivir a este extraño, y potencialmente mortal, ritual? ¿Sabías que las mejores citas de la galaxia no siempre empiezan con una cena romántica? A veces empiezan con un ultimátum de vida o muerte y una princesa alienígena con cara de pocos amigos. Pero, hey, ¿qué puede salir mal? Daniel Wright miró a su alrededor, buscando algún tipo de escape, pero se dio cuenta de algo importante, estaba atrapado en una cultura que no entendía, rodeado de seres que no podía ni comenzar a comprender. La reina Zeta-Cator acababa de ofrecerle una oportunidad única de sobrevivir, y él estaba completamente perdido. Primero, la voz de Siri lo sacó de su trance. Estaba de pie frente a él, más cerca de lo que le gustaría, como si la distancia no fuera un concepto que ella entendiera. La prueba de la apología. Daniel trató de no desmayarse. ¿Disculpas? ¿A todo tu pueblo? ¿Por qué no me envías a pelear contra un monstruo de 3 cabezas mientras estás en eso? Daniel no pudo evitar lanzar la broma, aunque su voz sonó más nerviosa de lo que hubiese querido. Aparentemente, a Siri le gustaban los humanos en su forma más ridícula. Siri lo miró, y por un momento, sus ojos se encontraron. Ese instante, fugaz pero eléctrico, le dio a Daniel un pequeño latigazo en el pecho. La princesa Siri tenía una mirada que parecía calar en lo más profundo de su ser, y no era algo que uno pudiera ignorar fácilmente. No es una sugerencia, humano. Es la única manera de que vivas para ver otro día. Daniel resopló, sabiendo que no tenía opción. De alguna manera, sus palabras se habían hecho eco en sus pensamientos. Entonces, ¿quién decides que es digno de disculparse, tu gente o yo? Siri sonrió levemente, un gesto que, en su rostro tan frío y serio, parecía más una amenaza. Lo sabrás pronto. La primera prueba será ante todos. La prueba de la apología, una disculpa pública. Daniel se frotó la nuca, algo incómodo. Genial.
Nunca imaginé que mi carrera diplomática terminaría con una disculpa masiva por algo que ni siquiera sabía que había hecho. Lo llevaron a una plataforma elevada donde todo el pueblo Zeta-Cator estaba reunido. El público alienígena no parecía ser muy amable, y el eco de sus murmullos hacía que Daniel se sintiera como si estuviera a punto de enfrentar un juicio de brujas. Siri lo observaba desde la distancia, sus ojos fijos en él, con una ligera sonrisa que claramente le decía a Daniel que la cosa no iba a ser nada fácil. Lo que quiero es que entiendas, humano, comenzó Siri, su voz resonando con fuerza a través de la sala, que este será tu momento de gloria o tu última vez en este planeta. Sus palabras eran como dagas lanzadas en su dirección. «Qué romántico», murmuró Daniel para sí, mirando la multitud. «El romántico, seré yo o ustedes». La princesa no dijo nada, pero su mirada era todo un mensaje: no te atrevas a hacer esto más difícil de lo que ya es. La reina Zeta-Cator hizo un gesto con la mano, señalando el comienzo de la prueba. Los alienígenas comenzaron a murmurar, y la sala se quedó en silencio absoluto. Todos los ojos estaban sobre Daniel. «Humano, ahora es tu turno», dijo la reina con una sonrisa sarcástica. Daniel dio un paso adelante, inhalando profundamente. Sabía que la clave estaba en no hacer más grande este desastre. ¿Qué había aprendido de las películas de ciencia ficción? No sabía. Pero tenía que intentarlo. Daniel levantó la voz, mirando al público. «No sé por qué me estoy disculpando, porque, sinceramente, no sé qué le he hecho a su planeta. Pero, aquí va, lamento profundamente que la humanidad no sea tan avanzada como ustedes. Lamento que sus costumbres sean más raras que un plato de espaguetis en una fiesta de alienígenas. Lamento, profundamente, que mi planeta no haya traído algo más emocionante que un par de coches y pizzas congeladas. Pero, oye, al menos sabemos cómo hacer bromas, y creo que eso nos hace geniales». Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. La mirada de Siri no cambió. En su rostro no había rastro de emoción. Daniel tragó saliva, preguntándose si su vida acabaría de manera cómica o trágica. Sin embargo, para su sorpresa, una risa suave se alzó entre los alienígenas, seguida de otra y otra más. Daniel miró confundido a su alrededor mientras los murmullos se convertían en una carcajada colectiva. Algo en sus palabras había causado una reacción que no esperaba. «Lo has logrado», dijo la reina Zeta-Cator, su voz llena de una mezcla de incredulidad y diversión. «Tus disculpas, aunque totalmente inadecuadas para nuestra cultura, han logrado algo que muchos no han conseguido. Has hecho reír a mi gente. Puedo ver que tu autenticidad tiene un valor peculiar. Pero eso no es suficiente». Siri caminó lentamente hacia él. Su cercanía hizo que Daniel sintiera una especie de electricidad en el aire. El hecho de que ella estuviera tan cerca lo hacía sentir incómodo, pero de una manera que nunca había experimentado antes. Esa energía entre ellos, esa tensión no verbal, estaba creciendo, pero ni uno de los dos lo admitía. «Ahora, la comida galáctica», dijo Siri con una sonrisa traviesa. «Te he visto hacer bromas, pero ahora tendrás que hacer algo más sustancial». La comida galáctica resultó ser exactamente lo que temía, un banquete donde la gente no podía hablar, comer ni moverse sin que los Zeta-Cator lo consideraran una ofensa grave. Era como una versión distorsionada de una cita a ciegas, solo que con más extrañas reglas y aún menos libertad. «Lo primero», dijo Siri, «es que no puedes usar utensilios. Ni cuchillo, ni tenedor, ni nada que se te ocurra». Daniel se quedó mirando el plato frente a él, con una especie de gelatina amarillenta burbujeando en el centro. «Ah, genial. Un platillo de no me atrevo a preguntar». Siri observaba atentamente, su mirada clavada en él. Ella era como una sombra que lo seguía en cada paso, y no estaba segura de si se sentía más atraído o más aterrorizado por su presencia. ¿Qué tipo de persona intentaba seducir a una princesa alienígena para salvar la humanidad? «Ah, sí, él. Tu prueba será comer esta cosa. Y lo harás sin hacer ruido. Si lo haces mal, perderás tu vida y tu dignidad». Siri sonrió de manera deliberada, como si estuviera disfrutando cada segundo de su tortura.
Daniel tragó saliva y vio el plato burbujeante ante él. Claro, parecía peligroso, pero también parecía interesante. Lo que no me maten, murmuró, mientras intentaba con cuidado meter la cosa extraña en su boca, en un esfuerzo por no morir de vergüenza. Si esto no funcionaba, la galaxia podría olvidarse de él y su sueño de salvar a la humanidad. Pero en el momento en que intentó tragar, la gelatina se derritió en su boca, dejándole un sabor extraño y una sensación en la lengua que casi lo hace estallar de risa. Ah, creo que he ganado, dijo Daniel, con una sonrisa nerviosa. Y mientras Siri lo observaba, no pudo evitar notar que su mirada se suavizó un poco. ¿Podría haber algo más que solo una prueba de supervivencia entre ellos? Quizás aún no has fracasado completamente, humano, dijo Siri, con un tono que, aunque frío, parecía menos distante. Pero no era suficiente para decirle a Daniel si lo había logrado o si su vida seguiría colgando de un hilo. Y en el momento en que la princesa lo miró, con esa chispa tan extraña en sus ojos, Daniel sintió que tal vez, solo tal vez, estaba empezando a entender algo de esta absurda aventura intergaláctica. Pero antes de que pudiera pensarlo más, una alarma resonó en la sala. La reina Zeta-Cator se levantó, mirando a su hija. Esto no ha terminado, humano, dijo la reina. Hay algo más, mucho más que te espera. Y con eso, la sala se llenó de un silencio ominoso, mientras Daniel se preparaba para lo que fuera que viniera a continuación. ¿Sabes lo que dicen de los humanos? Daniel murmuró, mirando la mesa frente a él, llena de una mezcla de colores brillantes y texturas inquietantes. Que siempre buscamos lo peor, pero al final encontramos algo que no sabíamos que necesitábamos. Por ejemplo, la muerte por comida alienígena. La princesa Siri, que estaba sentada a su lado, lo miró con una sonrisa que, aunque sutil, era todo un desafío. Sus ojos, que siempre habían tenido esa mirada penetrante, ahora brillaban con algo más, diversión. O tal vez era solo una forma de ver el espectáculo que Daniel estaba a punto de montar. Espero que no defraudes tus expectativas, humano, dijo Siri, dejando escapar una pequeña risa, aunque su rostro seguía siendo lo suficientemente impasible como para hacer temblar a un soldado. Porque el próximo paso es mucho más interesante. Daniel respiró hondo. La comida que tenía frente a él no parecía como algo que una persona cuerda podría ingerir sin que su estómago intentara rebelarse. Aquella masa espesa y viscosa no se parecía a nada que pudiera haber visto en la tierra. Tenía un color entre verde fosforescente y púrpura, y parecía moverse, casi como si fuera vivo. Lo que le faltaba en términos de sabor, lo compensaba con una presencia muy intensa. Entonces, Daniel comenzó, mirando con aprensión el líquido que empezaba a burbujear en su plato, la prueba no incluye decir, gracias por la comida, ¿verdad? Porque la verdad, no estoy seguro de qué agradecer aquí. Siri no respondió de inmediato. Se quedó observándolo mientras el aire entre ellos se volvía más espeso. Algo en la forma en que la miraba lo hacía sentir incómodo, como si todo el asunto de la comida fuera solo una excusa para ver cómo reaccionaba a sus costumbres. ¿De verdad podía salir de este lío con algo más que vida? ¿O tal vez, algo más? Lo que debes hacer, Siri dijo finalmente, es comer sin hacer ruido, sin mostrar incomodidad. La comida tiene propiedades especiales que, si las dominas, te permitirán continuar en el reto. Daniel, aún sin creer completamente que su vida estuviera colgando de un trozo de alienígena gelatinosa, miró el plato una vez más. Bien, entonces, a comer, como si no me estuviera muriendo por dentro. Tomó la cuchara, que parecía tener demasiados bordes afilados para ser realmente útil, y la sumergió en el líquido burbujeante. Al levantarla, el plato pareció gruñir, como si estuviera desafiándolo. Con una sonrisa nerviosa, Daniel levantó la cuchara y la acercó a su boca. Antes de que pudiera dar el primer bocado, la sala se llenó con un murmullo de voces alienígenas. Cada Zeta-Cator presente estaba observando con atención, algunos moviendo las antenas con expectación. Daniel tragó saliva. No podía defraudar a su audiencia, o peor aún, a Siri. Su mirada estaba fija en él, y aunque su expresión no había cambiado, había algo en el aire, algo eléctrico. Cuando la gelatina tocó su lengua,
el sabor explotó en su boca como una bomba de extrañeza. Era ácido, amargo, y, ¿acaso tenía sabor a metal? Pero Daniel no se permitió mostrar su disgusto. Trató de tragarlo sin hacer un ruido. Al hacerlo, un extraño calor comenzó a recorrer su cuerpo, y con cada segundo que pasaba, la sensación de estar completamente fuera de lugar aumentaba. De repente, la gelatina empezó a moverse más rápido, como si quisiera escapar de su boca. La garganta de Daniel se tensó, y pudo sentir cómo el líquido intentaba deslizarse por sus labios, desafiando las leyes de la física. Respiró con rapidez, evitando hacer un sonido. Siri observaba, implacable, mientras su gente contenía la respiración. La mirada de la princesa era un enigma, como si estuviera decidiendo entre admirar la valentía de Daniel o disfrutar de su sufrimiento. La tensión entre ellos aumentaba. Cuando Daniel finalmente terminó de tragar, no pudo evitar dejar escapar una risa nerviosa. Bueno. Eso, no fue tan malo, ¿verdad? Siri no respondió, pero la ligera curvatura de sus labios indicó que quizás, solo quizás, había algo en su comportamiento que la intrigaba. A pesar de la naturaleza ridícula de la prueba, algo en la forma en que Daniel se había enfrentado a la incomodidad lo había hecho parecer casi digno de respeto. No era lo que esperaba, pero era lo que necesitaba. Impresionante, humano, Siri dijo, manteniendo su voz grave y llena de desafío. Parece que tienes más de lo que pensé. Pero eso no significa que hayas ganado. Daniel la miró con una sonrisa irónica. No. Entonces, ¿por qué siento que estoy sobreviviendo a esta locura por un pequeño margen? La princesa lo observó fijamente, y aunque no lo mostró, una pequeña chispa de algo más profundo se encendió en sus ojos, humor, interés, o tal vez ambos. Lo cierto es que Daniel no podía dejar de sentir que había algo mucho más allá de la superficie fría de Siri. No se trataba de la misión, de la supervivencia o de la comida. Era algo más personal. Siri levantó la mano y el ambiente cambió de inmediato. La sala se oscureció y las luces brillaron como si las estrellas mismas estuvieran observando el siguiente paso en este ridículo juego de pruebas. Un silencio profundo llenó el aire mientras se preparaban para lo que parecía ser el siguiente desafío. Es hora de la última prueba, Siri declaró, con un tono serio y autoritario. El toque nocturno. Daniel frunció el ceño. ¿El qué? Siri se acercó más, muy cerca. La distancia entre sus cuerpos desapareció y Daniel, sin poder evitarlo, inhaló un poco más fuerte. Su perfume, o lo que sea que usara como fragancia, era cálido y exótico, como un toque de especias. Por un segundo, sus ojos se encontraron, y la tensión entre ellos se hizo más palpable. Daniel podía sentir su respiración más cerca de lo que le habría gustado. En su mente, comenzaba a preguntarse si este juego ridículo tenía algo más de lo que parecía. Te lo explicaré en su momento, dijo Siri, casi susurrando, lo que hizo que Daniel se estremeciera sin querer. Pero si no superas este último reto, no podrás continuar con este juego. Y tú sabes lo que eso significa. Y ahí estaba, de nuevo, esa chispa en sus ojos. Algo que Daniel no podía interpretar, pero que definitivamente lo mantenía atrapado. De repente, la sala se iluminó nuevamente, y Daniel se dio cuenta de que ahora había algo más en juego que su vida. Había algo que aún no comprendía, algo en la forma en que Siri lo observaba. Era más que simplemente cumplir con las pruebas. Había algo real entre ellos, algo que crecía con cada palabra, cada desafío, cada mirada que compartían. Bueno, Daniel dijo, con una sonrisa burlona, supongo que si muero, al menos me iré con una buena historia. Siri lo observó, esta vez con una ligera sonrisa que parecía más un reto. No te adelantes, humano. Esto no ha terminado. Pero antes de que pudiera decir algo más, la sala se oscureció nuevamente, y Daniel se vio obligado a enfrentarse al reto más extraño, más complicado, y sin duda el más fascinante de todos. ¿Qué era el toque nocturno? Y más importante aún, ¿qué iba a pasar entre él y Siri? La tensión estaba tan palpable que Daniel ya no sabía si estaba más nervioso por salvar su vida o por lo que sentía cada vez que ella lo miraba.
Pero algo le decía que lo que estuviera por venir cambiaría todo. ¿Sabías que los humanos son expertos en estar en situaciones incómodas? Daniel murmuró, mirando fijamente la extraña estatua en el centro de la habitación. Parecía un monumento de un ser gigante, pero con detalles extraños, como si el escultor hubiera olvidado de qué tipo de cuerpo estaba haciendo la figura. Yo al menos lo soy. Y hoy, lo soy aún más. Siri, que estaba a su lado, lo observaba sin sonreír. Había algo en la forma en que sus ojos brillaban que le decía a Daniel que no se le escapaba ni el más mínimo de sus gestos. Y eso lo ponía aún más nervioso. En la galaxia de los Zeta Cator, todo estaba a punto de volverse aún más raro de lo que había imaginado. La prueba del toque nocturno no sonaba tan mala en teoría. Bueno, en teoría, nada parecía tan malo, pero en la práctica. Daniel no estaba seguro de si saldría de esta sin perder la cabeza o, peor aún, sin romper la última regla, no hacer ruido. ¿Así que esto es, un toque mágico? Daniel intentó bromear mientras miraba la estatua que, por alguna razón, parecía estar observándolo. Pero no obtuvo respuesta. Siri no se movió ni un centímetro, como si estuviera esperando que se diera cuenta por sí mismo. Casi, Siri dijo con voz grave, sin quitar la mirada de él. Es una prueba en la que se mide la conexión, la cercanía entre dos seres. Algo más allá de lo físico. Daniel levantó una ceja. ¿Así que esto es como un toque emocional? Ya no sabía si estaba bromeando o si de verdad se estaba metiendo en algo que ni siquiera él podría describir. Porque si hablamos de emociones, me siento como un idiota, pero con estilo. Siri lo miró como si hubiera dicho algo verdaderamente absurdo, pero no dijo nada. Tan solo hizo un gesto con la mano para que se acercara. Daniel sintió una presión extraña en el aire, como si todo estuviera siendo observado. La sala, que antes había sido brillante y extraña, ahora parecía cerrarse a su alrededor. Siri se movió hacia él, un paso tras otro, tan silenciosa y seria que casi parecía una sombra. Lo que está en juego aquí, Daniel, no es solo tu vida, dijo Siri, deteniéndose frente a él. Estaba tan cerca que Daniel casi podía sentir su respiración, tan diferente a la suya. Su cercanía lo ponía nervioso, pero no de la manera que esperaba. Se sentía como si cada movimiento suyo fuera una promesa no dicha, una tentación peligrosa. ¿Y qué es lo que está en juego entonces? Daniel logró decir, aunque su voz sonaba más baja de lo que hubiera querido. Siri lo miró a los ojos, como si estuviera tratando de leerle el alma. Es nuestra conexión. El futuro de mi pueblo. De todos los que estamos aquí. Su tono no era arrogante, pero sí tenía una seriedad que no había visto en ella antes. No es solo una prueba de tus habilidades para sobrevivir, Daniel. Es una prueba de cuán humano eres. Una risa nerviosa escapó de Daniel mientras sus pensamientos comenzaban a desbordarse. ¿Estaba siendo parte de un experimento de ciencia ficción intergaláctico o realmente había algo más entre él y la princesa Siri? Algo más real, que no podía negar, pero que tampoco podía entender. Humano, ¿qué significa eso en este contexto? Daniel preguntó, aunque sentía que ya sabía la respuesta. No quería oír lo que Siri iba a decir, pero no podía evitarlo. Siri permaneció en silencio durante unos segundos, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Tu especie tiene algo que nosotros, los Zeta Cator, no entendemos completamente. La capacidad de conectarse, de arriesgar todo por lo que uno cree. Algo que va más allá de la lógica. Algo, visceral. Así que lo que estás diciendo es que si paso esta prueba, ¿lo hago porque crees en mí? Daniel preguntó, ahora realmente curioso, pero también un poco perdido. Siri no respondió de inmediato, pero algo en su mirada le decía que su próxima palabra sería muy importante. Y, de alguna manera, Daniel sabía que no podría retroceder. Entonces, Siri extendió la mano. No era un gesto dramático, pero la forma en que sus dedos se abrieron hacia él lo hizo sentir como si el universo entero estuviera esperándolo. El toque nocturno es simple, Daniel. Deberás tocar mi corazón. No con tus manos. No con tus palabras. Sino con todo lo que eres.
La respiración de Daniel se aceleró, pero esta vez no era solo por el miedo. Era algo más. Algo extraño que se estaba formando en su interior. ¿Qué era lo que Siri quería decir con tocar su corazón? ¿Cómo podía hacerlo si no sabía cómo conectar realmente con ella? La idea de ser vulnerable frente a alguien tan distante y tan intensa le pareció aterradora. No estaba seguro de si estaba dispuesto a abrirse completamente de esa manera. Pero mientras la mirada de Siri lo mantenía en su lugar, su corazón latía más fuerte, empujándolo a avanzar, a no retroceder. Siri dio un paso más cerca, tan cerca que ahora el aire entre ellos parecía vibrar con una energía palpable. No pienses demasiado, humano. Solo, hazlo. Antes de que pudiera decir algo más, Siri cerró la distancia entre ellos, y en un movimiento tan rápido que ni siquiera Daniel tuvo tiempo de reaccionar, la princesa lo atrapó con sus manos, sujetándolo suavemente por los brazos. La intensidad en su mirada lo sorprendió. Era como si todo el universo dependiera de ese simple contacto. No pienses en lo que estás haciendo. No lo pienses demasiado, dijo Siri en un susurro. Solo, siente. La cercanía entre ellos, la tensión en el aire, hizo que Daniel se sintiera mareado. ¿Qué estaba pasando? ¿Era esto una prueba más o algo mucho más profundo que nunca había esperado encontrar en un planeta alienígena? Podía sentir su respiración más cerca, la suavidad de su piel contra la suya. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Dime que no sientes lo mismo, Daniel, susurró Siri, casi desvaneciéndose en la cercanía. Que no lo entiendes. Él estaba demasiado cerca, demasiado atrapado en ese momento para saber qué pensar. No era solo la atracción física. Había algo en la forma en que Siri lo miraba, como si estuviera buscando algo que ni él mismo sabía que tenía. Lo siento, no sé si esto es real, Daniel admitió, sus palabras temblando un poco, su cuerpo a punto de quebrarse bajo la intensidad de la situación. Lo es, dijo Siri, con firmeza, aunque su voz ahora tenía algo que Daniel no había escuchado antes, vulnerabilidad. Algo que parecía tan humano que le quitó el aliento. Lo es, Daniel. Antes de que pudiera responder, Siri lo acercó aún más, y en un susurro, agregó, ahora, cierra los ojos. Siente. Daniel lo hizo, y en ese momento, algo dentro de él se rompió. No era solo la prueba. Era algo mucho más grande. Algo que ni siquiera él había anticipado, algo que lo conectaba con Siri de una manera que no podía comprender, pero que deseaba explorar. El aire entre ellos se volvió aún más espeso, y Daniel ya no sabía si quería escapar de la situación o entregarse a lo que estaba por venir. Pero justo cuando pensó que las cosas no podían intensificarse más, la habitación se iluminó con una luz cegadora. Un sonido metálico rompió la atmósfera, y una voz que parecía venir de todas partes resonó en la sala. La prueba ha comenzado. ¿Sabías que los humanos siempre tienen una forma peculiar de escapar de las situaciones incómodas? Daniel murmuró, mirando al vacío ante él mientras trataba de recomponer su respiración. Porque si este es el tipo de conexión que me están pidiendo, estoy seguro de que mi corazón está a punto de escapar de mi pecho, por no mencionar el resto de mis sentidos. La luz cegadora que había iluminado la sala empezó a desvanecerse, y lo que parecía una fuerza cósmica fuera de su control comenzó a relajarse, como si alguien hubiera apagado la última chispa de tensión. Pero las palabras que resonaron en sus oídos lo hicieron sentir como si todavía estuviera atrapado en un sueño tan irreal como real. La prueba ha comenzado, la voz resonó a través de las paredes, creando un eco que parecía venir de todos lados. Siri, a su lado, se giró para mirarlo. Pero esta vez, algo en su mirada había cambiado. Era casi como si la intensidad entre ellos, en lugar de separarlos, los hubiera acercado aún más. La pequeña chispa que había comenzado a formarse entre ellos desde el primer momento, cuando Daniel se había encontrado atrapado en una cultura absurda, ahora parecía estallar con fuerza. Y el resultado no era otra cosa que pura confusión y electricidad. La conexión entre ellos no era solo una simple atracción. Había algo mucho más profundo, algo que ni él ni Siri podían ignorar. Esto no es lo que pensabas, ¿verdad?
Ciri preguntó, en un susurro bajo, acercándose un paso más a él. Cada palabra que salía de su boca parecía diseñada para hacerlo dudar aún más de lo que estaba por suceder. No tengo idea de lo que está pasando, Daniel admitió, y su voz tembló, aunque intentaba sonar seguro. Pero te aseguro que no pensé que terminaría aquí, en el centro de todo esto, con esto. Se refería a la sensación extraña que lo envolvía, a la cercanía inquietante entre él y Ciri, como si algo estuviera a punto de estallar entre ellos. Ciri no respondió de inmediato. Su rostro, siempre serio, parecía ahora marcado por una emoción que Daniel no lograba descifrar. Era algo que iba más allá de las pruebas que le había impuesto la reina Zeta Cator. Algo que él mismo sentía, pero que no quería admitir. Esa tensión, esa fuerza inexplicable, estaba aumentando. Este es el momento, Ciri dijo finalmente, su voz grave pero suave. El toque nocturno es más que una prueba de nuestra cultura. Es una prueba entre nosotros. Una prueba de lo que realmente podemos llegar a compartir. Daniel miró sus ojos, buscando algo que le diera una pista de lo que ella estaba esperando. Pero no había nada claro. Solo esa mirada que lo desbordaba. Una mirada que, aunque lo desarmaba por completo, también lo desafiaba a algo más. ¿Qué quieres que haga? Daniel susurró, sabiendo que sus palabras no iban a ser suficientes para lo que estaba por suceder. Pero Ciri no contestó. En lugar de eso, acercó más su rostro al de él, casi tanto como para que sus respiraciones se entrelazaran. El aire entre ellos se volvió espeso, y Daniel pudo sentir el calor de su piel, tan cerca, tan inalcanzable. Quiero que me toques, Ciri dijo, con una voz tan baja que Daniel apenas la escuchó, aunque estaba demasiado cerca para ignorarlo. Pero no con las manos. No con palabras. Quiero que me toques con lo que eres. Que me muestres que entiendes lo que está pasando aquí. Daniel no entendía completamente lo que le pedía, pero algo en su mirada, algo en la forma en que Ciri lo observaba, le decía que este no era solo un desafío más. Era una invitación. Una invitación a algo mucho más grande que solo pasar la prueba. ¿Y si no puedo? Daniel dijo, casi sin pensarlo. Su respiración aumentaba, y por un momento, se olvidó completamente de la prueba, de la reina Zeta Cator, de todo lo que lo había llevado hasta aquí. En ese momento, solo existía él y Ciri. Solo ellos dos, atrapados en algo mucho más profundo. Lo sabrás en cuanto lo intentes, Ciri respondió, con un tono que parecía un desafío, pero también una promesa. Sin decir nada más, Ciri se acercó aún más, su cuerpo casi tocando el de Daniel. Por un segundo, él no sabía si debía apartarse o dejarse llevar por la corriente de lo que estaba sucediendo. Pero algo dentro de él lo empujaba a no retroceder. A dar un paso hacia lo desconocido, hacia algo que ni siquiera sabía si podía manejar. Cuando sus rostros estuvieron tan cerca que pudo sentir el leve roce de su aliento, Ciri cerró los ojos. En ese momento, algo en el aire cambió. La electricidad entre ellos se volvió palpable, tan intensa que parecía que todo el universo se había detenido solo para observar lo que estaba a punto de suceder. Daniel pudo ver cómo sus labios se movían lentamente, y sin pensarlo, se acercó, un paso, luego otro. Hasta que por fin sus bocas se encontraron en un beso tan suave y tentador que hizo que Daniel sintiera que todo a su alrededor desaparecía. No era solo un beso. Era algo más profundo. Más intenso. Era como si toda la tensión acumulada entre ellos, todas las miradas, todos los silencios, estallaran de una vez. Como si sus almas, de alguna manera, se reconocieran, se unieran en ese único momento. Pero justo cuando Daniel comenzó a perderse en la sensación, en el calor de su boca, un sonido metálico interrumpió el instante. La puerta se abrió de golpe, y la figura de la reina Zeta Cator apareció en el umbral. La prueba ha terminado, dijo la reina, su voz grave y autoritaria, como si no hubiera interrupción en todo lo que acababa de suceder. Has pasado la prueba de la conexión. Pero esto no es el final. Daniel se apartó rápidamente, con el corazón latiendo a toda velocidad, y Ciri lo miró, con una mezcla de desconcierto y algo que parecía ser frustración. Aunque la reina había interrumpido el momento,
el calor entre ellos no desapareció. ¿Eso fue parte de la prueba? Daniel preguntó, respirando con dificultad, mirando a la reina. No, respondió la reina Zeta-Cator, con una sonrisa torcida. Pero al menos ahora sé que estás dispuesto a seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen complicadas. Ahora, debes elegir, ¿seguirás cumpliendo las pruebas hasta el final, o serás capaz de decidir tu propio destino? Ciri lo miró a los ojos, con una expresión que Daniel no podía leer, estaba confundido, o simplemente atrapado en algo más grande de lo que había imaginado. Lo sabrás pronto, dijo Ciri, apenas susurrando, pero la intensidad de su mirada no dejaba lugar a dudas. Daniel miró a la reina y luego a Ciri, sintiendo que todo su ser estaba al borde de una decisión que cambiaría todo. Y aunque no sabía qué sucedería a continuación, algo en él le decía que lo que acababa de comenzar entre él y la princesa estaba lejos de terminar. Podía sentirlo. Y la pregunta era, ¿estaba listo para enfrentar lo que venía, o simplemente se había metido en la locura de una galaxia demasiado peligrosa?